Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestras parejas favoritas de telenovela. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, un tema que ha desvelado a más de uno la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que oyen. Después de años de silencio, de rumores y especulaciones, parece que hay luz al final del túnel. O al menos, eso es lo que vamos a intentar averiguar hoy. Vamos a adentrarnos en los detalles, vamos a analizar las pistas, vamos a desmenuzar cada declaración, cada gesto, cada publicación en redes sociales para intentar descifrar si realmente el amor ha vuelto a florecer entre estos dos talentosos actores turcos. Pero antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traigo la información más fresca, los chismes más calientes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo piensen más, únete a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión y éxito arrollador. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica, traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Todos queríamos que su amor fuera real, que la magia que veíamos en la tele se convirtiera en una historia de amor digna de un cuento de hadas. Y por un tiempo pareció que así era. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas, miradas cómplices, y alimentando la esperanza de que ese romance de ficción se convirtiera en una hermosa realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, sin previo aviso, la llama se apagó. Los rumores de una crisis empezaron a circular como pólvora, y pronto se confirmaron: Can y Demet habían terminado su relación. ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a separarse? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Se hablaba de celos, de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema, dejando un halo de misterio que alimentó aún más la curiosidad de sus fans. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Can, por su parte, se dedicó a su carrera, explorando nuevos horizontes y protagonizando otras producciones. Parecía que la historia de amor entre Can y Demet era cosa del pasado, un recuerdo lejano en la memoria de sus seguidores. Pero, ¿realmente fue así? En las últimas semanas han surgido una serie de señales, de indicios, que sugieren que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Empecemos por lo más reciente. Can Yaman, en una entrevista para un medio italiano, habló sobre su pasado amoroso y, aunque no mencionó directamente a Demet, hizo unas declaraciones que muchos interpretaron como una indirecta muy directa. Dijo algo así como que a veces, las cosas no funcionan en el momento adecuado, pero eso no significa que no puedan funcionar en el futuro. El tiempo cura las heridas y te da la perspectiva necesaria para valorar lo que realmente importa. Uf. ¿Cómo interpretan ustedes esas palabras? Para mí suenan a una puerta que se abre, a una esperanza que renace. Además de estas declaraciones, hay otros detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, se dice que Can y Demet han retomado el contacto a través de amigos en común. Que han estado intercambiando mensajes, que han tenido algunas conversaciones telefónicas. No hay fotos, no hay pruebas contundentes, pero el rumor está ahí, latente, creciendo día a día. Y lo más importante, lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza entre los fans, es el hecho de que Demet Özdemir se ha divorciado recientemente de Oğuzhan Koç. Sí, sé que es una noticia triste para ella y para Oğuzhan, pero inevitablemente ha generado la pregunta: ¿es esta la oportunidad que Can y Demet estaban esperando? ¿Es este el momento de volver a intentarlo? Claro, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción y dar por sentado algo que no está confirmado. Podría ser que todo esto sean simples coincidencias, que Can y Demet simplemente estén siendo amables el uno con el otro y que no haya ninguna intención romántica de por medio. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la ilusión de ver a nuestros ídolos juntos de nuevo? Por eso vamos a analizar con lupa cada movimiento, cada declaración, cada gesto.
Vamos a estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a las fuentes cercanas a la pareja. Y les prometo que seré la primera en traerles cualquier novedad, cualquier confirmación o desmentido sobre esta posible reconciliación. Pero, ¿qué dice Can Yaman realmente sobre toda esta situación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En diferentes entrevistas, Can ha sido bastante evasivo al respecto. No niega ni confirma nada, simplemente juega al misterio. Dice que está enfocado en su carrera, que está abierto al amor, pero que no está buscando activamente una relación. Sin embargo, hay un detalle que no podemos ignorar. En una entrevista reciente, un periodista le preguntó directamente sobre Demet, sobre si había posibilidades de una reconciliación. Y Can, en lugar de negar rotundamente la pregunta, sonrió y dijo: «Nunca digas nunca. Nunca digas nunca». ¿Entienden la importancia de esas palabras? Es como si estuviera dejando la puerta entreabierta, como si estuviera diciendo que todo es posible. Pero la verdad es que hasta que alguno de los dos hable abiertamente sobre el tema, todo seguirá siendo una especulación. Y como saben, a mí me gusta basarme en hechos, en pruebas, en declaraciones oficiales. Así que por ahora, vamos a mantener la calma y a esperar a ver qué pasa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Can y Demet es innegable. Su conexión en la pantalla era palpable, y esa magia es difícil de olvidar. Si realmente hay una segunda oportunidad para ellos, estoy segura de que harán todo lo posible para que funcione. Y hablando de segundas oportunidades, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que las segundas partes pueden ser buenas? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una nueva oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Además, quiero recordarles que estén muy atentos a mis redes sociales, donde estaré compartiendo cualquier novedad sobre este tema. Y si aún no me siguen, corran a hacerlo. Me encuentran como. Ahí podrán enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo antes que nadie. En resumen, hemos analizado las pistas, hemos desmenuzado las declaraciones, hemos evaluado las posibilidades de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, pero sí tenemos motivos para la esperanza. Las declaraciones de Can, el divorcio de Demet y el cariño innegable que se tienen son señales que no podemos ignorar. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema que tanto nos apasiona. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Ciao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay mucho más que contar. Porque detrás de esta posible reconciliación, hay una historia llena de matices, de idas y venidas, de momentos felices y otros no tanto. Y para entender mejor lo que está pasando ahora, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. Recuerden, Erken Cikus fue un fenómeno global. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, Italia, en todas partes. La serie tenía una magia especial, una frescura, una química entre los protagonistas que la hacían irresistible. Can Yaman y Demet Özdemir interpretaban a Can Divit y Sanemeyn, dos personajes con personalidades muy diferentes que, contra todo pronóstico, se enamoraban perdidamente. Y claro, la gente empezó a shippearlos, como dicen ahora los jóvenes. Querían verlos juntos en la vida real, ver que ese amor que transmitían en la pantalla se hiciera realidad. Y la verdad es que Can y Demet no hicieron mucho por desmentirlo. Se mostraban muy cariñosos en las redes sociales, compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes bonitos. Era la pareja perfecta. Pero como les decía, la burbuja se pinchó de repente. De un día para otro dejaron de aparecer juntos, dejaron de comentarse las fotos, dejaron de interactuar en las redes sociales. Los rumores empezaron a correr, y no eran nada agradables. Se hablaba de peleas, de celos profesionales, de que Demet estaba cansada del ego de Can, de que Can no soportaba la personalidad impulsiva de Demet.
Hubo incluso quienes dijeron que todo había sido una estrategia publicitaria para promocionar la serie, que nunca había existido un romance real entre ellos. Imagínense la decepción de los fans. Pero la verdad es que nadie sabía qué había pasado realmente. Ni Khan ni Demet quisieron hablar del tema, y el misterio se mantuvo durante años. Después de la ruptura ambos siguieron con sus vidas, pero la sombra de su relación siempre estuvo presente. Demet, como les conté, se casó con Oğuzhan Koç, un cantante muy popular en Turquía. Parecían muy felices, se les veía enamorados, y muchos pensamos que Demet había encontrado por fin la estabilidad emocional que tanto buscaba. Pero el matrimonio duró poco más de un año. A principios de este año anunciaron su divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Fue una sorpresa para todos, porque nadie se esperaba que su relación terminara tan pronto. Y claro, las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Algunos decían que Demet seguía enamorada de Khan, que nunca había podido olvidarlo. Otros que Oğuzhan era demasiado celoso y posesivo, y que Demet no podía soportar esa actitud. La verdad es que tampoco sabemos qué pasó realmente. Pero lo cierto es que Demet está soltera de nuevo, y eso ha reavivado las esperanzas de los fans de Khan y Demet. Mientras tanto, Can Yaman también ha tenido sus propias historias de amor después de Demet. Se le relacionó con varias actrices y modelos, pero ninguna de sus relaciones llegó a consolidarse. Parece que Can es un espíritu libre, un hombre que prefiere vivir el momento y que no se ata fácilmente a nadie. Pero a pesar de todo, la sombra de Demet siempre lo ha perseguido. En cada entrevista, en cada evento público siempre le preguntan por ella, sobre si la recuerda, sobre si cree que podrían volver a estar juntos. Y Can, como les dije antes, siempre ha sido muy evasivo al respecto. Nunca ha negado rotundamente que exista la posibilidad de una reconciliación, pero tampoco ha confirmado nada. Y ahora, con el divorcio de Demet, las preguntas han vuelto a surgir con más fuerza que nunca. ¿Es este el momento de que Can y Demet se den una segunda oportunidad? ¿Han madurado lo suficiente como para dejar atrás sus diferencias y volver a intentarlo? Personalmente creo que sí. Creo que el tiempo cura las heridas, y que a veces las personas necesitan alejarse para darse cuenta de lo que realmente importa. Can y Demet eran muy jóvenes e inexpertos cuando empezaron su relación. Quizás no estaban preparados para lidiar con la fama, con la presión mediática, con los celos profesionales. Pero ahora, después de años de experiencias y aprendizajes, quizás estén listos para afrontar una relación de una manera más madura y consciente. Además, no podemos negar la química que existe entre ellos. Esa conexión especial que los hizo tan populares en Erkencikus sigue ahí, latente, esperando a ser reavivada. Y no solo lo digo yo, lo dicen también sus fans. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo a la pareja, de deseos de que vuelvan a estar juntos. La gente sigue creyendo en su amor, sigue soñando con un final feliz. Y eso es algo que no podemos ignorar. Por supuesto, también hay quienes son más escépticos, quienes creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Que Can y Demet ya tuvieron su oportunidad y que no funcionó. Que no hay que forzar las cosas, y que a veces es mejor quedarse con el recuerdo de lo que fue. Pero yo soy una romántica empedernida, y creo en las segundas oportunidades. Creo que el amor puede superar cualquier obstáculo, y que a veces el destino nos da una segunda oportunidad para ser felices. Y creo que Can y Demet merecen esa segunda oportunidad. Así que vamos a seguir atentos a sus movimientos, a sus declaraciones, a sus redes sociales. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada indicio que nos permita saber si realmente hay una reconciliación en el horizonte. Y les prometo que seré la primera en informarles si hay alguna novedad. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Creen que su amor puede superar cualquier obstáculo? Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse a mi canal. Aquí siempre les traigo los chismes más calientes del mundo del espectáculo, las noticias más frescas sobre sus celebridades favoritas y los análisis más profundos sobre las relaciones amorosas de las estrellas. No se pierdan ni un solo vídeo. Además, síganme en mis redes sociales. Ahí podrán encontrar contenido exclusivo, fotos inéditas, vídeos divertidos y muchas sorpresas más. Los espero.
Y ahora sí, me despido por hoy. Pero no se preocupen, que volveré muy pronto con más chismes, más noticias y más análisis sobre el mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Ciao.